Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Me complace esta mañana tener a la secretaria de Finanzas, porque yo creo que no hay mejor cosa en democracia que es esa rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Y para mí tener a la secretaria de Finanzas es importante, debido al rol de ella en el engranaje público. Así que bienvenida, abogada Rixi Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo llego aquí y me dice Ramón Matute, pregúntele a la ministra de Finanzas, dice, de ese informe que acabo de brindar, que se le pagaron 13 millones de lempiras en viáticos a los diputados en el mes de junio y no trabajaron, dice. ¿No conoce nada de ese informe? No lo conozco, pero lo importante es que ya no son secretos. Ya no están amparados en ley de secretos, son públicos, puesto que los conoce la gente y se tiene acceso a ellos. Sí, porque ya solo eso se pidió la información en el IAIP. Bueno, ya solo eso es un paso, creo, importante, la transparencia en el uso de los recursos públicos y todos tenemos que rendir cuentas al respecto, pues. Los recursos que se manejan son del Estado, no son. Pero ¿quién le hace rendir cuentas al Congreso Nacional? Yo creo que debe hacerlo la población. En general debe hacerlo la población, no solo con el Congreso, con todos los poderes del Estado que administran fondos públicos. Pero, más allá de la presión de la gente, no hay ningún otro mecanismo coercitivo por el cual se diga en ese mes que estuvimos en vacaciones, en que se gastaron 13 millones de lempiras. Entiendo que ese es el espíritu del informe del que me dice Ramón Matute, porque yo venía en mi automóvil, no lo venía escuchando, y justamente cuando yo entro y la ministra de Finanzas es testigo, me dice, pregúntele a la ministra, dice, ¿cómo es posible que hayan gastado 13 millones de viáticos en el mes de junio? Dice. Bueno, por eso le digo, creo que la principal ventaja es que el informe es público, que se tiene acceso a él, que se conoce cuál es el monto de lo gastado durante ese mes, que deben estar ahí los cheques o los bienes que se adquirieron, lo que sea que haya ejecutado el Congreso durante ese mes. Eso es lo importante, que ya no forman parte de la ley de secretos, que ya no forman parte de lo oculto, y que creo que desde la presidencia del Congreso y desde cualquier espacio del Estado, se está en la obligación de rendir esas cuentas. Y hay algo importante, Renato, a propósito de la invitación, porque consulté sobre el tema y me dijeron que era abierto, ¿verdad? Pero sí, hay un detalle importante, y es que la ley de transparencia y acceso a la información pública está vigente desde el periodo de gobierno 2006-2009, y fue una ley que quedó luego atrofiada y que fue liquidada después por una ley de secretos, una ley que impedía que la gente tuviese acceso a la información pública. Bueno, pues habrá que consultar al Congreso Nacional de la República. A mí me tomó de sorpresa, Ramón, porque no escuché el informe y obviamente no tengo los detalles para verificar en qué se invirtieron esos 13 millones de lempiras a nivel de viáticos cuando estaban en feriado. Eso fue lo que le comprendí al periodista. Voy a tener la oportunidad de leer en el transcurso del programa ese informe para hacerle las repreguntas a la abogada Rixi Moncada, que bien lo dijo. El tema es abierto. El tema es abierto, pasando por el tuit del funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, que luego lo quitó, en relación a un mensaje de la abogada Moncada, donde le dijo, es bueno que ya comiencen a haber estrategias como solventar toda esa problemática histórica que ha tenido Honduras y que lo tiene en esta situación tan compleja. Ya vamos a leerles también el tuit de ella, el tuit del funcionario. Digo, el tema es abierto, pasando por ahí hasta las expectativas que hay en la gente de que la abogada Moncada será la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eso es ser abierto, por eso lo dice ella, el tema es abierto, es hablar de todo, hablar con responsabilidad, sin descalificación, simplemente yo como moderador del programa consultarle a ella sobre cosas objetivas, reales y percepciones que hay.
Y voy a comenzar con esto. Yo soy abonado de Hondutel. Yo no, en mi casa tengo el internet pagado por mis hijos con una compañía privada. Pero desafortunadamente, por más que hemos hecho, ese internet no me da en mi cuarto. Y una vez aquí platicando con el gerente de Hondutel, con el presidente del sindicato, que ya no es, por lo menos según la Secretaría de Trabajo, ya no es Orlando, me convencieron que ellos ofrecían un internet mejor que el de las privadas. Digo yo, en nuestra empresa voy a probar este internet de Hondutel. Hace 6 años lo adquirí. Y la verdad que es muy deficiente porque continuamente se deterioran los puertos y cada 3 días hay que estar llamando a Hondutel para que le reactiven el servicio. El sábado, como suele suceder, cada 3 días se interrumpe el servicio. Miré que en el aparatito Huawei ya solo estaban 2 puntitos verdes. Vaya, ya se desconectó el internet. Entonces llamé. Y si alguien me puede hacer una llamada al 192 de Hondutel. Yo comencé por el 22. Por razones que son ajenas a nuestra empresa, no estamos brindando ese servicio. Y me acordé que están en asambleas desde el viernes o jueves los empleados. Y digo yo, ¿cómo va a ser competitiva Hondutel, nuestra empresa estatal de telecomunicaciones, si por un problema de los trabajadores estos interrumpen los servicios? Ahí están las privadas. Las privadas no interrumpen el servicio. Permanentemente uno lo tiene. Y quedé pensando, ¿qué va a hacer el Estado con esta empresa? ¿Recuerda usted cuando la pusieron a licitación y que solo daban como 100 millones de dólares? Fue en un gobierno liberal y que le pareció poco a aquel gobierno y dijeron, no, quedémonos con eso. Pero no sé si eso es una carga para el Estado, porque no es capaz ni de sacar los costos de operación, entre ellos el pago de salarios. Y ya pasan varios gobiernos y uno no sabe nada. ¿Qué va a hacer el Estado con esa empresa? Si es que quieren que se cierre por inercia, no sabemos qué. Pero lo que me pareció a mí inaudito ayer, sabiendo la competencia que tienen, no, la empresa por razones ajenas a su voluntad no está brindando ese servicio. Entonces, ¿quién puede interesarse en contratar un servicio de Hondutel cuando pasan estas cosas? ¿Saben algo? Yo lo hago porque yo digo, voy a ayudar a esta empresa, aunque sea con $42 mensuales, manteniendo el internet, no obstante que cada 3 días se me corta. Y que los mismos empleados me dicen, es que mire, el equipo está desfasado, está arcaico, el puerto se arruina. 6 años, cada 3, 4 días, reactívenme por favor. Y no es que quiero quedar bien con nadie, pero por ayudarle a esa empresa, mantengo mi servicio de Hondutel en mi casa de Tegucigalpa. ¿Qué piensan hacer con esa empresa? Usted es la presidenta de la Junta Directiva. Sí. Si no han reformado la ley, entiendo que la ministra de Finanzas es la presidencia de la Junta Directiva. Bueno, lo primero es que creo que toca evaluar en su justa dimensión. Lo que pasa con Hondutel no es un problema de los trabajadores, ni es una responsabilidad de los trabajadores. Es el resultado de la política económica depredadora, que todo lo privatizó y todo lo corrompió. No es solo Hondutel, son todas las empresas públicas. Fíjese, resultado de la política depredadora que todo lo corrompió y todo lo privatizó. Y del modelo que siempre se dijo, lo público no sirve. Y lo público no da los resultados que se esperan y no se puede invertir y entonces toca privatizar y bajo ese esquema venimos desde hace décadas profundizando la forma, profundizando esa
confrontación de la que yo hablaba con usted hace un poco más de mes y medio en el programa anterior, de lo público versus lo privado. Entonces, Hondutel es resultado de eso, como es resultado la ENE, como es resultado el SANA. Expropiar al Estado, expropiar la conducción, expropiar la dirección de las empresas públicas, vaciar al Estado, convertir al Estado prácticamente en un Estado enemigo de sus ciudadanos y pasar esta administración hacia otro lado sin legitimidad, probablemente con legalidad y con legalidad corrupta. Porque aunque se siga el rito y aunque se siga la formalidad en el Congreso para los contratos, para las adjudicaciones, para todo lo que se hace, aunque se siga ese procedimiento formal, todos sabemos que la esencia, lo que va dentro de cada cláusula, lo que va dentro de todos esos procesos, ha conllevado corrupción que ha permanecido desde, ¿qué?, 80s, 90s en la impunidad. Posiblemente, pero es que entonces, es una de las tantas razones sí, por las cuales la gente votó por la alianza. Entonces ahora lo que la gente reclama es, ¿qué harán ustedes con esa empresa? O sea, yo creo que en 180 días el proceso de evaluación de Hondutel ha sido, por parte de la gerencia y por parte de la directiva, ha sido ya suficiente como para la toma de decisiones. ¿Qué es? ¿Se va a levantar Hondutel? ¿Con qué servicio? ¿Bajo qué esquema de trabajo? ¿Bajo qué modelo de trabajo? Es una decisión que yo no tengo ninguna duda, la tomará la presidenta en su momento, como en estos 180 días ha tomado decisiones, comenzando por la más álgida, que tenía que ver con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la necesidad de impulsar la nueva ley de energía. ¿Se ha reunido la Junta Directiva de Hondutel en estos 180 días? Se ha reunido la Junta Directiva de Hondutel. En el caso de la CEFIN, integra muchas juntas directivas. Integramos la ENE e integramos Hondutel e integramos la portuaria dentro de las diversas juntas directivas. En mi caso, paso yo a atender directamente la integración en la ENE y uno de los viceministros, bueno, los dos viceministros estamos divididos en el trabajo por lo grande que es, por lo delicado que es, y uno de los viceministros cubre Hondutel y cubre la portuaria. ¿Pero qué sabe usted? Bueno, usted es la titular. A mí me gustaría esta mañana por lo menos saber. Y mire que yo parto de esta premisa, Yo sé que en 6 meses, sabiendo los problemas coyunturales y estructurales de Honduras, es ser demasiado exigente, pedir la solución a todos ellos. Uno está consciente de eso, yo estoy consciente de ello, pero por lo menos me gustaría saber cuál es el pensamiento general que sobre esta empresa tiene el nuevo gobierno. Porque pero lo interrumpo ahí rápidamente. Si yo algo reclamo de los políticos es que cuando están en campaña deberían decirnos, miren, yo les prometo que esa empresa vamos a hacer esto con ella, que con esta otra empresa estatal financieramente quebrada vamos a hacer esto. Con la NS sabe lo que quieren, ahí estamos claros. Con Hondutel habían expectativas en los trabajadores sobre un proyecto que ellos presentaron. Con Hondutel le digo rápidamente. Comenzamos por Conatel, porque Conatel, en esa carrera de privatización y corrupción, en ese modelo implementado en la práctica de corrupción y privatización, entró en los fideicomisos, con sus sistemas, con el sistema en general, Conatel, de los servicios. Entonces, eso forma parte de los fideicomisos. Recién se publicó la ley derogando los fideicomisos legislativos. Ahí está un fideicomiso de Conatel. Entonces comenzamos por ahí, por el modelo de los entes reguladores. En este caso, Conatel, en el caso de la ENE, la CREE como ente regulador, así como en el caso de las instituciones bancarias, la Comisión Nacional de Banca y Seguros es su ente regulador. Yo creo que hay que tener
un poco de paciencia en ese sentido. Yo entiendo que hoy, este día, es lo que venía escuchando de las noticias, los trabajadores están en una especie de paro, digamos. Sí, no, desde el jueves, no. ¿Verdad? No pero pienso pues que la propuesta debe ser evaluada, la propuesta que ellos hicieron, y no debemos tomar la dirección del tema por la línea de los trabajadores y por la línea de que es una empresa que no es rentable. No, es una empresa que fue quebrada, privatizada y corrompida. Y sobre esa línea de trabajo el gobierno tomará decisiones y por supuesto la junta directiva con responsabilidad tomará decisiones. Bueno, yo lo que sé es que cuando entraron estas compañías privadas, antes de ello tuvo Undutel todo un espacio para ser una de las empresas estatales más florecientes. Claro que era rentable. Y daba recursos al hacía Estado. Transferencias a los gobiernos, desde los militares. Por supuesto. Seguro, le dio transferencias a los primeros gobiernos después del retorno a la democracia. Debería ser la empresa estatal más eficiente de no haberse cometido todas esas barbaridades. Que conste, hay que admitir que ahí hubo errores de gerentes y yo no estoy contra los sindicatos, pero también en las negociaciones de contratos colectivos. Era tanta la bonanza de esa empresa que no se pensó en el futuro. El sindicato en su momento no presionó, inviertan, reinviertan, modernícense antes que vengan las privadas. Pero ningún trabajador quiebra una empresa. No, la empresa, estamos ningún de acuerdo, trabajador estamos quiebra de una acuerdo. empresa. ¿Verdad? Lo que ahí ocurre, voy a repetirle, para que no quede así como en el aire qué tipo de opinión di. Lo que ahí ocurre es la implementación de la política depredadora, una política económica depredadora para destruir lo público, para sustituir lo público por lo privado. Lo privado, eso que genera y que es que genera ingresos, que genera ganancias. Es la lo que me está diciendo es dejaron de invertir en la empresa para que quebrara y que surgieran empresas privadas manejando las telecomunicaciones en el país. Y lo vimos todos. ¿Cuánto costó la primera frecuencia? ¿En cuánto se vendió la segunda? ¿Qué hicieron los grupos económicos que de un año a otro vendieron la frecuencia que habían comprado y a qué costo se vendió esa frecuencia? ¿Y cuánto costó la tercera frecuencia? O sea, lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que hay detalles como que no gusta recordar lo que ocurrió. No gusta recordar los costos que se han tenido, los costos que ha pagado el Estado, los costos que ha pagado el pueblo a cambio de... Y en el caso de Undutel debemos tenerlo presente, la historia de Undutel. Pero ¿a quién no le gusta recordar la historia de Undutel? Si yo sé por qué está quebrada Undutel, una colusión de gerentes militares, gerentes civiles con sindicatos. Entonces... Así de simple. Entonces, ustedes como sindicato no digan nada, porque a mí me beneficia que no digan nada y a cambio vamos a aprobarles esto, Eso es histórico. Con responsabilidad nosotros tomaremos decisiones en el tema ¿qué decisión? Undutel. A mí sí me gustaría saber qué piensan hacer con Undutel, porque ahí está esa gente que dice que tienen 5 o 6 meses sin salario. Sí. Y esa gente tenía la expectativa de que muy rápido iban a saber hacia dónde lleva el nuevo gobierno a Undutel. La política del nuevo gobierno está claramente establecida hacia, con responsabilidad, levantar lo público. Con responsabilidad, defender el patrimonio de todo el pueblo hondureño. Las empresas públicas son un activo del pueblo hondureño. Hacia allá vamos a conducir la política de esta empresa y con responsabilidad diremos qué hacer en su momento. Por lo pronto hemos avanzado con el ente regulador. Un ente regulador ya gobernado por lo privado a través de los fideicomisos, por tener la libertad para hacer todo tipo de gestión en el tema telecomunicaciones, pero a través de la banca privada y no a través del gobierno.
O sea, es un desmontaje estructural que toca hacer para que los activos del Estado, las riquezas del Estado, vuelvan al Estado y puedan ser distribuidas con equidad, en condiciones de igualdad, para que puedan ser invertidas en el capital fundamental, en el capital humano a través de la educación, en la salud. O sea, nuestra orientación y nuestra guía, sobre todo lo público, está marcada, nuestro rumbo está marcado por lo social, por lo público. Entre esas políticas depredadoras, entre la privatización y corrupción, entre el modelo como podría ser en otros estados de paraísos fiscales, porque hay estados que escogen ese tipo de modelo, el modelo de paraísos fiscales, o el modelo de la privatización de todos los servicios públicos, o el modelo de quiebra de sectores como la agricultura y todo lo que toca al campo para poder traer de otros países, para poder importar a precios más económicos y solo dedicarse al comercio. Dentro de todos esos modelos, nuestra ruta, nuestro rumbo es el fortalecimiento de lo público. ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de una adecuada y regulada intervención del Estado para salvar la vida de la gente. Defendemos, Renato, defendemos democracia, pero democracia no como concepto hueco ni vacío. Defendemos democracia con derechos humanos y defendemos democracia con responsabilidad. Yo coincido con usted. Para mí, Hondutel debería llenar el vacío que los privados no le dan, sobre todo a los que menos recursos tienen para pagar servicios de internet. Si lo vimos en la pandemia con la educación, el gran vacío. Yo coincido con eso. Si lo único que yo pido es cómo van a superar ese problema de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Y no lo digo con intensidad solo porque es usted ministra de Finanzas o porque es libre. Si lo veníamos diciendo e insistiendo en gobiernos pasados, ¿cuáles son las razones para que no nos digan el futuro de esa empresa? Ya me está diciendo usted que no la van a licitar porque lo público prima en ustedes. ¿Cómo la van a rescatar? Tienen recursos. Porque recursos son los que más les faltan. Las razones por las que no se llevó adelante, voy a seguir insistiendo: corrupción y privatización. O sea, la empresa es totalmente rentable y se llevó hacia la situación que se llevó a través del mismo modelo. O sea, las empresas privadas que hoy nos prestan el servicio masivamente son exitosas. Es exactamente el mismo caso de la energía y el mismo caso del agua. Las riquezas propiedad del Estado fueron expropiadas utilizando leyes, utilizando contratos, utilizando convenios. Ahora, en los 13 años anteriores, en los 13 años post golpe de Estado, ¿cuál fue el modelo que utilizaron? El modelo de los fideicomisos y de las alianzas público-privadas. Ahora, yo le voy a pedir que el mismo tiempo que nos ocupe y en el que coincidimos sobre las causas para que muchas empresas estatales estén como están, también lo ocupemos en que nos diga cómo vamos a solucionar esto, de qué manera vamos a volver exitosa a Hondutel, porque si esto sigue así, lo que habrá es un desgaste de Carlos Montoya con los sindicalistas, porque ya las últimas expresiones de Montoya en relación a los trabajadores prácticamente rompen esa armonía. Por eso es que yo pido, ¿cuál era el plan del gobierno de la presidenta Castro para con la empresa hondureña de telecomunicaciones? El rescate, ¿rescatarla cómo? Porque rescatarla estos 6 meses no me dicen que se está rescatando. Invirtiéndole, claro que se está rescatando. Desde el momento que fuimos para el Congreso a hacer la liquidación de los fideicomisos, que es el mecanismo de corrupción que se implementó durante estos 13 años, sí, pues es a través de, ese es el primer paso. Sí. ¿Quién es Montoya? Ah, Carlos Montoya. Espéreme, Carlos, espéreme. Ya lo van a llamar, de la producción lo van a llamar. De la producción van a llamar a Carlos Montoya. Corte aquí, Carlos, ya lo van a llamar. Luego, bueno. Hondutel tiene junta directiva y hay que discutir en junta directiva
después de la cancelación de los fideicomisos, cuál es el modelo de negocio y cuál es la ruta que se va a seguir para el rescate de la empresa. La propuesta de Xiomara Castro en su plan de gobierno es rescate de las empresas públicas. Hondutel forma parte de esas empresas públicas. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Cuando el funcionario de la embajada estadounidense dijo lo que ya saben ustedes, hubo mucho debate. Esto fue lo que dijo Scott Hansen, lo que escribió, mejor dicho. Estimada ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, un mensaje previo que había puesto en sus redes también la ministra de Finanzas, sobre la situación que heredó el gobierno y lo que nos está diciendo hoy. Llegan a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Ayúdalos, con menos de la destrucción, más de la estrategia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Ahí está un funcionario que al final quitó el tweet, me imagino que protestó el gobierno, pero pide estrategias. A raíz de eso, usted me respondió, estimado, cuando usted lo considere hablamos, y aquí está. No me molesta ni incomoda la crítica. Y lo ratifico. Aunque como la conozco desde hace 20, 25, 30 años, ya tiene unos tips que sé cuándo viene. Pero animada, ratifico que no me molesta la crítica. Bueno, muy bien. Y eso es importante, Rixi. Eso es importante. No me molesta ni incomoda la crítica. Si los argumentos falaces. Sí, los argumentos falaces y a medias. Sí. Las recomendaciones de mentir o callar por estrategia y la hipocresía alrededor de un tema como las calificadoras crediticias. Durante 13 años el país recibió créditos sin importar que campeaba la corrupción y la narcoactividad desde el Estado mismo. Este es el tema central. Pero esto de Hondutel tiene que ver también con la gestión administrativa del gobierno, porque esa empresa fue un referente para Honduras, pero abusaron con esa empresa, abusaron los militares, abusaron los civiles, todo en impunidad, abusó el sindicato. Todo en impunidad. Correcto. Esa empresa fuera referente en Centroamérica, pero yo no sé, algunas veces coincido hasta en eso con ella, que la dejaron quebrar. La quiebra tiene responsables y están ahí. Para primar forman lo parte privado. De las nuevas, los nuevos ricos. Porque vino lo privado y ya dejamos de estar nosotros esperando 7 años para conseguir una línea fija en nuestras casas. Vino lo privado y resulta que ahora hay hondureños con hasta 2 teléfonos celulares, con las 2 empresas, con servicios de internet. Entonces, a ver, Renato. Yo igual he pensado. Renato, pero el más del 70% de la población está en extrema pobreza. Pero no sé cómo anda por teléfono, Rixi. Vinieron los celulares y vino toda esa etapa floreciente de las comunicaciones, pero ¿a qué costo, pues? No. ¿A qué costo? Claro. O sea, defender esa existencia cuando el costo es la riqueza nacional que la tuvimos que entregar. Aquí nadie está defendiendo nada. Lo que estoy diciendo yo es que posiblemente la dejaron quebrar para que entrara a lo privado. Eso es lo que estoy diciendo yo. Yo no estoy defendiendo ninguna empresa en particular. La vendieron en público. Entonces, claro, la vendieron en público. Cuando vienen las empresas privadas y empiezan a facilitar todo tipo de servicios, la gente dice, ahora sí tenemos servicio. Pero después de haber quebrado una empresa estatal, yo comparto eso. Se quedaron con yo le pregunté a un gerente del Estado. Le pregunté a un gerente de las 2 empresas que manejan la telefonía en Honduras. El espectro radioeléctrico del Estado de Honduras entregado. Y en plena pandemia, porque me enardecía y me sigue enardeciendo que muchos niños perdieron 2 años, sencillamente no tenían facilidades para internet en sus casas. Entonces, nos enardecía que estando en Hondutel
y con todo lo que pasó con Hondutel, no fuera una empresa rentable para dar ese servicio a la gente y sobre todo a la gente que más lo necesita. Fue en esa coyuntura cuando le pregunté a un CEO de una de las dos empresas: ¿usted cree que tiene futuro Hondutel? No, me dice. ¿Cómo que no va a tener futuro Hondutel? Le digo, si tiene toda una infraestructura enorme. Pero no, dice, el problema es gerencial, dice. Es decir, estas empresas privadas trabajan con 400, 500 trabajadores y Hondutel trabaja con miles de trabajadores, comenzando por ahí, ¿verdad? Desde ese sector se cree que ya no tiene futuro Hondutel. Pero aquí la abogada Moncada me está diciendo, vamos al rescate de Hondutel. No me dice cómo, pero me dice que Claro vamos al que rescate de Hondutel. No, claro, no, vamos sin manipulación. Le estoy diciendo No. cómo. Lo primero es liquidando los fideicomisos del ente regulador. El ente regulador de Hondutel es Conatel. Y ese ente regulador durante los 13 años del régimen fue sometido también a fideicomiso, fue sometido también a la privatización de todos sus negocios. Aquí, ¿cómo? Bueno, es que el Estado se deshizo del espectro radioeléctrico, de una riqueza estatal, de una riqueza nacional. ¿Cómo? Debe ser estructuralmente. Debe haber una reforma estructural en Hondutel. Vamos a escuchar a Montoya. Que oriente su rescate como un bien público, como un bien nacional. Vamos a escuchar a Carlos Montoya después de la pausa comercial, cuando ya escucha a la abogada Moncada que dice, tiene que reunirse la junta directiva, dice. No sé si Carlos facilita esas reuniones de la junta directiva de la empresa. La junta directiva está convocada para bueno, mañana. Vamos para la pausa. Vamos a la pausa entonces. 11 de la mañana creo que están convocados. Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Con optimismo, Honduras recibirá 700 millones de dólares en inversión extranjera este 2022. Es el principal titular que destaca tunota.com. Con optimismo, Honduras recibirá 700 millones de dólares en inversión extranjera este 2022. Rescatan cuerpos sin vida de una senadora en Paraguay. Bueno, pero es que los lunes es el PDF el que sacamos. Así que para la próxima saquemos el PDF de Tu Nota. Sí, los lunes es indispensable. El editorial hoy de Tu Nota: débil Estado de Derecho e inseguridad jurídica. Vamos a hablar de eso con la abogada Moncada también, porque salió un informe de Estados Unidos que la corrupción, entre otros aspectos, la pobre debilidad de las instituciones, la ausencia de Estado de Derecho, la infraestructura, la poca infraestructura que tenemos son factores que frenan la inversión en el país. Pues el Papa Francisco lamenta que las familias riñan por las herencias y critica la codicia. ¡Qué buena noticia y qué buen titular! Papa Francisco lamenta que las familias riñan por las herencias. No me la abran, no. Que la gente que quiera leerlo entre a tunota.com. Yo solo leo el titular hoy. Papa Francisco lamenta que las familias riñan por las herencias y critica la codicia. Miren, aquí hay muchos muertos por eso de las herencias, enemistades por ese asunto de la codicia producto de las herencias. Qué bueno que hoy, y sobre todo las familias que están tensas, divididas por cuestiones de herencia, entren a tunota.com para que lean el mensaje del Papa. Titulares por cortesía de Banco de Occidente: préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mira, hoy tema abierto con la abogada Rixi Moncada. Ya vamos a ir, después de Carlos Montoya, gerente de Hondutel, vamos con lo que dijo el funcionario de la Embajada de Estados Unidos.
pidiéndole a la ministra que mejor trabajara en estrategias que en estar recordando el pasado que ya todos sabemos. Algo así le entendí yo. La receta de él, el que debe ser estratega es él y debe respetar la autodeterminación de los pueblos y debe respetar la independencia, debe respetar la democracia, debe respetar este pueblo que fue a las urnas y votó por un gobierno que yo honradamente integro. Ok, un anticipo de lo que viene. Y como es tema abierto, pasa también por hablar de la Corte Suprema de Justicia, cuando en la percepción popular, yo no sé si esto le beneficia o no le beneficia a la abogada Moncada, la percepción popular de que será magistrada y que será la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. De esto vamos a hablar con ella también, así con respeto, sin descalificación, como una rendición de cuentas de una funcionaria pública. Después de escuchar al gerente de Hondutel, el abogado Carlos Orbin Montoya. Carlos, buenos días. Un abrazo, Renato, y un saludo muy fraterno a doña Rixi. Quería en corto tiempo decirte que recibí una empresa totalmente quebrada, con equipos obsoletos, con torres abandonadas, con estaciones destruidas, con una corrupción masiva, personas en planilla que no trabajan, viáticos exagerados, consumos de combustible exagerados, la mitad de la flota vehicular destruida. No es fácil levantar una empresa de ese tamaño con 2.100 trabajadores de la noche a la mañana en apenas 5 meses. Hemos hecho un enorme esfuerzo, yo he ahorrado más de 4 millones mensuales en gastos y con eso he podido ir pagando las planillas atrasadas de hace mucho tiempo, 6, 7 meses. No es cierto que debemos 5 meses, no es cierto. La semana pasada terminamos de pagar abril y en estos 15 días empezamos a pagar mayo. Hemos bajado las tarifas de la telefonía fija, tenemos una caída de 80,000 teléfonos fijos, producto de las tormentas y producto de la pandemia, además de un mal servicio, y hemos potenciado de nuevo eso. Usted hace una pregunta muy correcta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es fácil. La empresa tiene una gran potencialidad. En primer lugar, tiene la banda 700 y 1000, que representa la velocidad máxima de Internet. Estamos hablando 4G y a 5G, que es la empresa robotizada. Estamos hablando de las tarifas fijas con servicios adicionales y estamos hablando del Internet institucional y residencial. Tenemos un apoyo del gobierno de 36 millones que se está estructurando para equipos de Internet. Y tenemos el apoyo de los fondos FIT para implementar el Internet escolar y de educación media a las instituciones públicas con una inversión de más de 35 millones de dólares. Tenemos también la búsqueda permanente de un socio estratégico para estas bandas de 700 y 1000 y competir con telefonía inalámbrica, con televisión y con Internet. Reducir el personal. Tenemos el plan de retiro voluntario, que espero que el Congreso me lo apruebe pronto, para ir reduciendo el personal al mínimo necesario operativo. Quiero decirle que la empresa tiene más de 6,000 millones en activos. Quiero decirle que el personal técnico es eficiente, tanto a nivel de obreros como de ingenieros, y que es totalmente rescatable. Carlos Montoya es transitorio, puede que esté ahí un mes más, 10 meses más, 3 meses más, eso no importa, pero el esquema existe y la voluntad del gobierno existe y la decisión existe. Conclusión, con la banda 700 llegamos a 4G y buscamos, ya tenemos el inversionista hondureño de 400 millones de dólares como socio estratégico. Falta el socio tecnológico. Y ya tenemos el apoyo de los fondos FIT para llevar con fibra óptica el Internet en 3 etapas, urbano, periurbano y rural. Y estamos también implementando el Internet a todas las instituciones públicas, que con ese nuevo ingreso vamos a equilibrar los gastos y la reducción del personal
que se va a dar con el retiro voluntario. No sé, Renato, si tiene puntual. Yo lamento mucho lo que le haya pasado a su internet, pero voy a tomar cartas en el asunto. No debió de pasar, porque he dado instrucciones precisas de darle las 24 horas del día la atención a los reclamos de los clientes. No, Carlos, es que producto de este movimiento de los trabajadores exigiendo el salario, me imagino que han dejado de trabajar. Entonces, cuando uno llama a esos números, 191, 192, 22, 22, 22, 22, lo que sale ahí es una maquinita respondiendo por factores ajenos a nuestra empresa, no estamos brindando este servicio. Pero yo he llegado a pensar en 5 o 6 años de experiencia con Hondutel. Yo he llegado hasta pensar con mi Hondutel activado solo 3 días y después desactivado, que una mano peluda me lo desactiva solo para perjudicarme. Hasta eso he llegado a pensar. Hay factores, nos roban cable, el cable de cobre a cada rato y nos machetean la fibra óptica en diferentes lugares. También hay intereses de eso. Gente que vende internet privado, que paga una pequeña cuota, pero que ellos están haciendo el negocio tercerizando y le hacen daño a las instalaciones de la empresa. Hay de todo, es un compendio, no es fácil en corto plazo. La mayoría de las reclamaciones de estos sindicatos es por otro problema gremial. Hay un nuevo sindicato con nuevos cuadros, con nueva gente, y están haciendo reivindicaciones económicas para levantar banderas. Pero ya le digo, hemos terminado de pagar abril, solo debemos mayo, julio, y ya logramos un financiamiento con los bancos para pagar el 14º mes. Nosotros facturamos 15 meses, pagamos 15 meses y solo facturamos 12. Ya se puede imaginar con una planilla de 70 millones mensuales los problemas que esto genera. Claro, Carlos. Carlos, yo espero sinceramente, y ojalá que ustedes como libres dejen las bases nuevas de esta empresa, que esta empresa esté compitiendo en un periodo corto con las 2 grandes telefónicas que hay en el país en este momento. Desearía que Hondutel fuera competencia de ellas. Renato, usted nos conoce, Rix y otro montón de personas honestas que hay en Libre están empeñadas en sacar a este país adelante. Esa es mi misión ahí. Usted me conoce bien, no es una dimensión de un salario, no es una dimensión de oportunismo, no es una dimensión de intereses particulares, simplemente un servicio. A mi edad, lo único que me interesa es cumplir con mis deberes de hondureño, de patriota, de militante de un partido renovador. Es todo. Y en eso vamos a estar empeñados hasta que la presidenta nos designe qué hacer. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias. Yo sé que esto se tiene que hacer con mucha agudeza. ¿Ves? A propósito del designado presidencial, agudeza mental, utilizan la agudeza de Salvador, pero con algún grado de celeridad, porque un ineficiente servicio lo que hace es perder clientes. Cada día Hondutel pierde clientes. Cada día Hondutel pierde clientes. Yo es que soy masoquista, que quiero seguirle ayudando a la empresa, pero así con esa inestabilidad y ese servicio va perdiendo clientes. Ya cuando se quiera rescatar esa empresa va a costar más dinero. Esperemos que el gobierno en las próximas semanas nos esté diciendo: esto es lo que vamos a hacer con Hondutel. Esta es la hoja de ruta del gobierno de Xiomara Castro con Hondutel, y que nos dé certidumbre que están haciendo algo para sacar adelante a esta empresa que tiene de estar moribunda ya varios años. La pausa y enseguida la respuesta de la ministra de Finanzas al comentario del funcionario estadounidense, si la producción me lo puede ubicar en pantalla nuevamente, que dijo: Rixi, mejor dedíquese a trabajar con estrategia, porque ya el pasado ya lo sabemos. Lo que queremos son soluciones. ¿Qué dice la abogada Moncada? Después de la pausa. Pero antes, los mensajes. Primero el mensaje de ella y la reacción del funcionario estadounidense. La destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años posgolpe.
empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo. En esos 6 meses, aún con la grave crisis internacional, avanzamos con fe hacia la refundación de la patria. Y luego ella ubicó ahí un informe del Fondo Monetario Internacional sobre perspectivas de crecimiento. Y Scott Hansen, funcionario de la Embajada estadounidense, responde: estimada señora ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción y más de la estrategia. Y bueno, luego se produjo esto ya en la noche. La embajadora Laura Dogu nos ha aclarado que este pronunciamiento no es posición oficial ni del gobierno ni de la Embajada de los Estados Unidos de América, y ha instruido que sea retirada de inmediato por la persona que las emitió. Pero la persona que las emitió trabaja ahí en la embajada. Bueno, este punto es el que concita el frente a frente de hoy. ¿Qué valoración tiene de ese pedido que le hace el funcionario estadounidense? Que no obstante saber que no es hondureño, sino que es un funcionario y que no se debe meter en asuntos internos, yo no sé si decir tiene el valor, la osadía o el desafío de decir: señora ministra, con todo respeto, dedíquese mejor a corregir todo lo pésimo que heredó. Trabaje en función de corregir esos problemas. Bueno, yo creo que el tuit fue bueno porque permitió este programa, porque posibilitó este programa. Pero usted sabe que con ese o sin ese tuit, usted siempre es bienvenida aquí. Gracias. Con Hans sostuvimos, creo que unas 2 o 3 reuniones. En 2 o 3 ocasiones nos encontramos. Pero hay una fundamental, una ocasión que fue fundamental. Y que fue, creo que estuvo presente la representación del BESIA y la representación del BID. Y en esa ocasión fue para hablar del tema energía, porque Hans no es solo el asesor económico, es el asesor económico y en materia de energía de la embajada. Entonces él tiene su propia visión del sector energía. Y en esa ocasión que nos reunimos, planteamos cuál era nuestra visión sobre el sector energía y cuáles las instrucciones precisas que habíamos recibido desde inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para impulsar las finanzas públicas. De modo que él conocía bien cuál era la perspectiva en ambos sectores. ¿Qué creo yo del tuit? O sea, del mensaje más bien. El mensaje tiene un componente altísimamente político y altísimamente injerencista, independientemente que después él, como usted bien dice, haya retirado el mensaje. Pero el mensaje es como se puede interpretar de distintas formas, háblele al pueblo pero miéntale. Háblele al pueblo, yo lo entiendo, pero no le diga la verdad, porque la verdad se escucha en otros lados. Y se escucha en otros lados, y esos otros lados son las calificadoras. Y entonces todo eso a mí me parece un cinismo y también me parece una hipocresía. O sea, las calificadoras conocen bien cuáles son las situaciones de los países, porque son también empresas privadas que se dedican a eso, a calificar. Standard & Poor's en 2008 calificó con AAA a un banco que quebró al día siguiente. O sea, un día antes de quebrar, calificó ese banco con AAA. Y luego el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, allá por el año 2013, demandó a Standard & Poor's. Por eso y por quién sabe qué cosas más. Las calificadoras son empresas privadas que se dedican a eso, a hacer calificaciones de Estado. ¿Para qué? Para proteger el mercado de capitales. Nosotros debemos proteger aquí el mercado laboral, pero proteger el mercado laboral no con elasticidad, no flexibilizando las condiciones de los trabajadores.
Nosotros debemos proteger nuestra economía. Nosotros debemos proteger nuestras finanzas, pero no se pueden proteger privatizando o marcando el dinero, poniéndolo en fideicomisos en la banca privada, para que lo administren comités también privados, cuando los reclamos y cuando la garantía le corresponde al Estado, le corresponde al gobierno frente a los ciudadanos. Entonces, ¿por qué digo que el tuit tiene diferentes lecturas, pero la lectura de valores ofende? La lectura de al pueblo no le diga la verdad, aunque yo sé que usted se la quiere decir, pero miéntale. Y por favor, salve las calificadoras. Salve las calificadoras, que son quienes le van a dar a usted la calificación para que usted acceda al mercado de capitales. ¿Y por qué para que acceda al mercado de capitales? Porque el mercado de capitales le interesa que los estados vayan y quiten dinero prestado. Y les interesa que la deuda se maneje regularmente. No les interesa la solvencia de los estados, porque si hay solvencia en los estados no pueden ir a contratar deuda. Tampoco les interesa que no se tenga posibilidad de pagar la deuda. Entonces es una especie de especulación que mantiene el mercado de capitales a través de las empresas calificadoras que están todas en Estados Unidos y que hace tiempo están siendo ya objeto de crítica. ¿Por qué? Bueno, en Europa se formó su propia calificadora, precisamente para eso, porque son formadas con fondos privados. En China se fundó también su propia calificadora. Entonces las calificadoras de riesgo no se trata de satanizarlas, pero tampoco se trata de endiosarlas o de pensar que se deben poner en un altar. Debemos ir a lo justo. ¿Qué califican? Califican ese riesgo financiero. ¿Qué les interesa? No les interesa, como dije antes, la solvencia, porque la solvencia hace que los intereses de la deuda que nosotros contratamos soberanamente bajen, y a nadie le interesa. A quien invierte no le interesa que esos porcentajes bajen, le interesa que esos intereses, valga la redundancia, se mantengan o suban. Y entonces, y con esto, porque vamos a la práctica y al ejemplo directo, ¿qué contrató la administración anterior? 4 bonos soberanos. 1.800 millones de dólares en 4 bonos soberanos, 1.800 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones de dólares, deuda que estamos enfrentando nosotros ahora, fueron para pagar a las empresas generadoras de energía. ¿Para pagar qué? Para pagar la deuda acumulada por todo el proceso de quiebra y de escisión de otra empresa que a la par de Hondutel son víctimas de la voracidad, son víctimas de lo que yo le dije antes, de las prácticas depredadoras del mercado, de las prácticas depredadoras del capital, de las prácticas de la privatización. Nosotros tenemos la ruta marcada, no solo para la ENE, también para Hondutel. Y voy a repetir, el plan de trabajo, el plan de gobierno de Xiomara Castro claramente define qué hacer con las empresas públicas. Rixi, solo permítame preguntarle, después de escucharle ese intenso mensaje, ¿usted no cree en el capital? Claro que creo, por supuesto que creo. Un capital justo, con reglas claras, debidamente regularizado, que su situación de derecho constitucional y legal se configure en la práctica, se configure en los hechos, un uso de capital, una inversión transparente, una inversión que efectivamente genere riqueza, pero a la par condiciones para la clase trabajadora, condiciones para los trabajadores, bienestar para todos. Por supuesto que creo en el capital decente, creo en el capital y creo en los empresarios que día a día se debaten, y especialmente en los pequeños y medianos empresarios que producen
desde el rincón más profundo de este país, producen junto Ok. a sus trabajadores riqueza. Por supuesto que creo. Usted es contra el capitalismo salvaje. Yo soy contra el capitalismo depredador, contra el capitalismo así lo definió un papa, capitalismo salvaje. Contra ese capitalismo destructor del ser humano, contra ese capitalismo que destruye el medio ambiente, que no tiene ninguna, ninguna consideración hacia el uso de las aguas, de los bosques, de lo verde, de lo que todavía nos queda, de toda la parte ecológica, que no es propiedad suya ni mía, es propiedad de las generaciones futuras. Y es nuestro deber y es nuestra obligación cuidarlo y apostarle a ello, porque son activos de nuestros estados. Porque sus declaraciones me da para repreguntarle sobre muchas aristas, pero no quiero perder el centro. Usted hace algunos minutos nos describía lo que significa para usted Standard & Poor's y todas esas pero no es lo que digo agencias yo, calificadoras son de los riesgo. informes que hay. Bueno, pero usted tiene Sí, ese son los concepto de informes ellas. que Usted hay. tiene ese concepto de ellas. Pero aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad que esas son las empresas que califican y esas son las empresas que nos pueden permitir que los empréstitos que hagamos sean baratos o caros. Lo Y- primero es definir Y usted va a necesitar, necesidad de usted va a empréstito, necesitar de claro, esos capitales claro, para las empresas claro. estatales que están en quiebra. Claro, lo primero es decidir qué tipo de empréstitos nosotros vamos a necesitar, qué tipo de empréstitos nosotros vamos a requerir y bajo qué condiciones. Le reitero, en este momento, Honduras fue al mercado de capitales durante el régimen anterior porque ya no podían internamente. O sea, fue al mercado de capitales a contratar deuda hasta un 7% y la deuda fue justamente en su gran mayoría para pagar a la generación de energía. Entonces le vinculo el agujero fiscal, el agujero de las finanzas públicas en buena parte está marcado por el sector energía, en donde está en proceso de revisión los 28 contratos más importantes. Ahora, lo que quería decir yo es que al final, mientras esa perspectiva negativa de Standard & Poor's siga, ojalá que no se materialice, ojalá que no se materialice. Pero vamos a ver, Renato, es que, o sea, viene la calificadora y califica como perspectiva negativa. Y yo entiendo, esa es una estructura de los mercados. Y es una estructura de los mercados de un tiempo acá. O sea, nosotros no formábamos parte de esa estructura hasta que decidimos como gran potencia, como que si teníamos y nos sobraba dinero, ir al mercado de capitales a hacer la contratación de los bonos soberanos. No sé por qué y no sé qué está detrás. Lo único que sé es que por contratación de deuda, sea externa o sea interna, se pagan intereses altos y también se pagan comisiones. ¿Dónde están las comisiones? No se sabe. Todo forma parte de ese mercado de capitales. Todo forma parte de eso. Entonces, el tema es, o sea, ¿cuál es la ruta que nosotros en la parte de economía, en la parte de finanzas, en lo que tiene que ver con el Estado vamos a seguir? Pues lo primero es una política transparente, una política en la que nosotros debatamos con la gente a través de los medios de comunicación de forma amplia lo que estamos haciendo. Y por eso el tema de las calificadoras, fíjese bien, califican numéricamente, califican cifras macrofiscales. Sí es cierto que toman en consideración los números que publican los estados, los toman en consideración, pero un alto porcentaje de su calificación va marcado por el subjetivismo. ¿Y por qué va marcado por el subjetivismo? Porque un alto porcentaje de su calificación está orientado por lo que opina los organismos multilaterales, por lo que opina la empresa privada, por lo que opinan funcionarios, por lo que opinan distintos sectores de la sociedad. Entonces, la calificación es numérica. Nosotros apostamos, más allá, Renato, una calificación buena o mala, en una sociedad que se debate porque no hay empleo, en una sociedad que se debate porque la gente trabaja por cuenta propia. Yo le respeto totalmente sus criterios.
Se lo respeto totalmente. Y en algunos coincido. Pero igual, esas calificadoras van a estar ahí. Y cualquier préstamo que nosotros necesitemos, porque dicen que todavía tenemos margen para endeudarnos, Sí. que todavía en relación al PIB tenemos un margen. Sí. Bueno, usted me dice que sí. Sí, claro Y que esto sí. que ya estamos preocupados, porque la deuda, ustedes manejan una cifra de 16.000, 17.000 millones de dólares de deuda pública interna y externa. En otros organismos como el FOSDE manejan una deuda pública de 20.000 millones de dólares. Pero bueno, dicen los organismos que todavía en relación al Producto Interno Bruto hay un margen de endeudamiento. Y ustedes van a necesitar de capitales para rescatar muchas empresas. Van a necesitar de esos capitales. Y hay un hecho consumado. Esas agencias están marcando esos porcentajes. Y Standard & Poor's, de la que hablábamos hace algunos minutos, ya habla de perspectivas negativas entre 6 y 18 meses. Pero le voy a repetir. Le va a resultar más carito el dinero que consiga para rescatar estas Pero le empresas. voy a repetir. ¿No cree entonces, Rixi? Y se lo digo con todo respeto. Sí. Se lo digo con todo respeto, porque ahora es la ministra de Finanzas. Claro. Ahora usted administra toda la plata que a mí me sacan de impuestos sobre la renta. Honradamente. No, es que no, eso yo no lo Honradamente. descalifico. Porque hay una gran diferencia No, entre eso- administrarlo con corrupción y administrar Entonces, honestamente pero los no recursos cree del que Estado. si esas agencias son las que nos califican, por mucho que usted diga son privadas, son esto, son lo otro, obedecen a ciertos intereses, a saber qué hay detrás de ello, son grupos que siempre quieren rentabilidad porque les gusta que los países se endeuden, pero están ahí y usted no las va a sacar y van a seguir calificando. ¿No cree entonces que ahora que es ministra de Finanzas, que administra mis impuestos, los impuestos de todos estos hipotes que pagan impuestos sobre venta, debe ser más prudente con sus declaraciones en función de que estas agencias no se asusten cuando usted dice algo? Que conste, es que lo que dice ya lo sabemos. Absolutamente Lo que no. usted dice ya lo sabemos. Absolutamente no. No tengo por qué ser prudente y además interpretar la prudencia con omisión. No, Voy no, a decirle a todo el pueblo hondureño, a toda la sociedad, a todos los sectores del mundo, lo que tenga que decir siempre. Voy a decirlo. Las calificadoras conocen perfectamente nuestra realidad. ¿Yo por qué se la habría de ocultar al pueblo hondureño? Que la conozca también el pueblo hondureño, que la conozca la gente, que la conozcan los distintos sectores, independientemente. Mire, y Renato, los capitales, si los capitales se mueven de acuerdo a sus propios intereses, que son nada más de gananciales. Si les conviene, si para el caso que Honduras necesitara salir y conviene contratar deuda y demás, los capitales se mueven. Voy a repetirle el dato. Standard & Poor's, un día antes de que quebrara esa gran inmobiliaria en Estados Unidos, la calificó con AAA. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Eso no tiene explicación más que demostrar el trabajo que hace una calificadora. Y yo creo que, y está bien, y nosotros les hemos atendido y pues ellos han tenido todo el material para hacer sus calificaciones numéricas como Estado, pero a nosotros nos interesa rescatar dentro de todo ese capital, el capital humano, el capital de confianza basada en la verdad y basada en la transparencia. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, Rixi, cuando yo le pregunto, ¿no cree que debe ser prudente? No se lo digo para que usted omita nada, absolutamente nada. Es que es la ministra de Finanzas. Y mire, usted va a necesitar miles de millones de dólares para esas líneas de transmisión de la NE. Y usted más que nadie lo conoce. Y hay inversionistas, bueno, está por ver. Okay. Y hay inversionistas y hay empresas que quieren invertir en el país, pero no en las condiciones de corrupción y de coima que les ofertaron durante la década pasada. Hay gente honrada, hay capital
que tiene el interés de venir y de venir con honradez. Pero bueno, si no existiese ese capital que usted dice que lo hay, y si lo hay en condiciones favorables para Honduras, bienvenido ese capital. ¿Quién va a estar en contra de ese capital? Mira, aquí si no lo existiese, todos los días. Si no lo existiese, allá va a recurrir a los organismos multilaterales de crédito, va a recurrir a otras instancias donde siempre se fijan en ese índice riesgo país y van a decir está muy alto este índice de riesgo país y por eso encarecen los préstamos. Yo desde esa perspectiva es que le digo, Rick, si no cree que tiene que ser prudente, no le estoy diciendo omita las picardías del gobierno anterior, eso no se lo estoy diciendo, solo le digo a la ministra de Finanzas, si usted sabe que el mercado se rige por esas calificadoras, no le dé más fuego a esas calificadoras porque nos pueden poner patas arriba y después no conseguir el pisto que necesitamos para modernizar estas empresas. Ellos nos van a poner donde les interesa ponernos. Bueno. Dependiendo del nivel de especulación que se ejerce en el mercado de capitales. ¿Sabe que quiero escuchar la opinión de un joven que me parece buen analista? Me parece buen analista, es Roberto Lagos. No sé si lo conoce, Roberto. No lo conozco. No lo conoce. Es un buen analista. Él vive en los Estados Unidos y trabaja para una empresa por allá. Y le he pedido que brevemente me analice este punto de la respuesta de la ministra al funcionario estadounidense. Lo que me faltó es por lo que me dijo que, aparte de ser, dice, consejero económico, es el mero en asuntos de energía de la embajada. Claro. O sea que él está maleado con Honduras por la postura que tienen ustedes con la NE y con esa ley especial y no haber dividido la NE en 3 empresas. Pues yo pienso para hablarlo de palabras así sencillas. Pues yo pienso que todo personero de una embajada como la embajada norteamericana debe respetar las políticas que se implementan a través de gobiernos democráticos como el que preside nuestra presidenta. Está obligado a respetar las políticas. Este país, este Estado, la propia presidenta en representación del pueblo hondureño, les otorga el beneplácito a cada uno de los embajadores. Y los embajadores y embajadoras traen sus equipos de trabajo. Lo menos que pueden hacer los embajadores y las embajadoras es respetar el ejercicio de la función pública. Eso es democracia. Deben respetar la legitimidad. Deben respetar las decisiones que en representación del pueblo hondureño toma el gobierno. No sé si le incomoda o no. Lo que sí creo yo que desde la perspectiva también de política internacional, un mensaje como ese es un claro mensaje de injerencia. Figúrese usted que yo en mi gira por Estados Unidos hubiese ido a opinar sobre, por ejemplo, la deuda pública de Estados Unidos, que supera en más de 100% el PIB. O sea, ¿yo por qué voy a ir a opinar sobre un asunto interno de los Estados Unidos? O sea, me compete mantener las buenas relaciones, me compete respetar ese principio de autodeterminación y respetar también el principio de complementariedad que debemos tener los pueblos. Yo respeto al pueblo norteamericano. Creo que lo mínimo que nosotros desde el gobierno pedimos es esa reciprocidad, que se respete al pueblo hondureño y que se ponga fin a políticas injerencistas que afectan las relaciones. Yo puedo seguir recibiendo, como lo he hecho, al consejero económico y de energía de la embajada para que hablemos de los temas, para que me dé sus opiniones. Él creo que tiene incluso estudios y análisis sobre el sector energía, pero la decisión sobre el sector energía está tomada y está en camino, pues salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, de quien el populacho dice que será la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que parte de esa ley de la Junta Especial que va a regular a la Junta Nominadora en aquellos numerales donde se decía que ningún directivo, ningún dirigente, es que así lo planteo yo, siempre les repito esto,
Así lo planteó Mundo Orellana, que presentó el proyecto al Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros quitó esa partecita, que no optara o no se autopropusiera nadie que fuera dirigente o directivo de un partido político para optar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Retomó el asunto la comisión de dictamen, pero el Congreso tampoco lo consideró ni lo aprobó. Por lo tanto, ella puede ahora aspirar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sobre esto vamos a conocer la opinión que tiene la abogada Rixi Moncada. Si esto... Mejor dejo la pregunta para más adelante, cuando ya estemos frente a frente con ella. Va a intervenir Roberto Lagos también sobre estos comentarios que tiene la ministra de Finanzas sobre las agencias calificadoras de riesgo y la situación financiera del país. Bueno, Roberto Lagos es un joven economista que estudia en Estados Unidos, trabaja en los Estados Unidos. Me parece que tiene un interesante análisis económico, ecuánime, que eso es fundamental. Eso es fundamental, la ecuanimidad. Sin sesgo político. De eso se trata. Se puede estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice la secretaria de Finanzas, se puede disentir de ellas. Al final esto abona, esto ayuda a construir una buena opinión pública. En este momento, la gente al escucharla a ella, al escuchar mis preguntas, se va formando una idea. Y dice, tiene razón Rixi, algunos otros dicen, no, Rixi, en esto no está bien, pero al final los medios debemos construir esa opinión pública sin sesgo. Por eso digo, es importante tener aquí a Roberto Lagos. ¿Cómo valoras lo comentado por la secretaria de Finanzas, Roberto? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Renato. Siempre un gusto escuchar su programa y muy buenos días a la ministra. Ministra, primero, saludarla y decirle que yo reconozco mucho la labor que usted realizó cuando fue gerente del ENE. Me parece que una de las mejores gerentas que se ha tenido, redujo pérdidas, dejó estados financieros saludables durante el tiempo que estuvo. Entonces esa labor siempre se la voy a reconocer. Lo hago en público, lo hago de forma privada. Desde la perspectiva actual en la que usted desempeña como cargo de ministra de Finanzas, mire, tengo ciertos comentarios y además tengo ciertas consultas para usted en materia de política fiscal y política monetaria de cara a lo que se le viene a este gobierno. Decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en el tema social, que el tema social prima para esta administración y me parece la ruta correcta, ¿verdad? Hay dos temas que diferenciar. Un tema es cómo logramos estabilidad macroeconómica para poder resolver los temas de la crisis, y luego el modelo de crecimiento económico que ustedes van a implementar depende de la visión que tenga la presidenta y la visión que tienen ustedes a través de las autoridades. Mire, ministra, en primer lugar, al ser usted la coordinadora del gabinete económico, me parece que su equipo de trabajo no la está acompañando de forma correcta. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted viene y coloca en la calificación de Standard & Poor's que Standard & Poor's no toma en cuenta la recaudación tributaria como una de las metas importantes de este gobierno, yo le mandé una gráfica a Carlos Andino. Quiero decirle que la recaudación tributaria no puede ser una meta, debe ser el déficit fiscal. Y le voy a explicar por qué. Porque básicamente la recaudación fiscal está dada en términos nominales. Entonces usted tiene que quitar el efecto inflacionario sobre la recaudación para poder entender. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, en el año 2021, si usted observa, la recaudación fiscal en términos reales fue de aproximadamente 37%. Y en este año la recaudación fiscal, ya quitando el efecto de inflación, es de 10%. Entonces esto sería como decir que en el año 2021, debido a que el gobierno del presidente Hernández fue súper creíble, se logró una gran recaudación y los hondureños tributaron más, cuando sabemos que fue un efecto estadístico. De igual forma, si usted observa durante años previos, el crecimiento de la recaudación durante los primeros 6 meses siempre se ubicó por encima del 10%, ¿verdad? Es decir, diferencia entre 2014 y 2013, 2015 y 2014 y así sucesivamente. Entonces, por eso es que las calificadoras de riesgo nunca le van a tomar la recaudación tributaria, ¿verdad? El segundo tema. Cuando el gobierno está utilizando la política de subsidios, que me parece correcta, me parece que están corriendo en ciertas ineficiencias. Le explico por qué. Se estima que aproximadamente son 2.500 millones de dólares los que se están utilizando hasta la fecha para el tema de subsidios. Eso es lo que les va a acarrear al Estado.
la inflación que ustedes han logrado reducir es solamente de 1.13. Hay estándares para reconocer cuándo una política fiscal es efectiva, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen que están utilizando aproximadamente 2.500 millones en este tema para el compromiso social, que es correcto, pero solo están reduciendo 1.13% de inflación, el mensaje es que estamos siendo ineficientes. ¿Por qué? Porque su impacto en inflación debería de ser aproximadamente de 3 o 4 puntos, es decir, 1/3 de la inflación actual, ¿verdad? Eso con respecto a lo de Standard & Poor's. Sí estoy de acuerdo en lo que usted dice con respecto a que durante la crisis financiera internacional Standard & Poor's le dio calificación AAA. Sin embargo, nosotros somos una economía pequeña, abierta, y sí estoy de acuerdo con usted en el tema de que, en ese aspecto particular. Sin embargo, tenemos que reconocer que las calificaciones de Standard & Poor's y las calificaciones de riesgo país tienen incidencia sobre inversión extranjera directa y además le va a presionar los demás indicadores. Esto es porque somos una economía pequeña y abierta y estamos expuestos ante los desequilibrios fiscales. Eso con respecto a los comentarios. Ahora, yo tengo ciertas preguntas que causan cierta disonancia cuando se escucha hablar por parte de las autoridades. La primera, y yo pienso que esta es una buena oportunidad para la población, ¿podría explicarnos en qué consiste el mecanismo de justiprecio? Esa es como mi primera pregunta, porque muchas personas asocian el tema de justiprecio con un tema de expropiación. Pero ¿cómo se define? ¿Cómo lo tienen ustedes visualizado para el tema de rescate del sector energía? ¿Verdad? Esa es mi primera pregunta. Tengo otras, pero el otro tema, por ejemplo, es ¿cuándo piensan publicar ustedes el plan de inversión que van a utilizar con las reservas internacionales? No se ha publicado plan. Y un tercer punto, ministra, y esto es por el tema de mensaje. En economía, cuando uno está observando los temas de indicadores, los temas de mensajes importan. Le voy a explicar por qué. Se nota una desarticulación entre la política fiscal y monetaria. El ejemplo más claro, se tenía programa monetario del Banco Central. El programa monetario del Banco Central sale y dice que vamos a regresar al orden de las finanzas públicas en un año. Sin embargo, cuando se aprueba el presupuesto general de la República, se dice que este presupuesto general de la República establece que se va a regresar al orden de las finanzas públicas en 10 años. Eso como primer punto. Segundo, se manda un mensaje de emergencia fiscal. Sin embargo, se dice que se cuenta con exceso de recursos de reservas y se incrementa el presupuesto. Tercero, se habla de que se va a reperfilar la deuda, pero se contratan primero recursos de reservas. Cuarto, se dice que no se van a utilizar fondos de los bancos de desarrollo. Sin embargo, la semana pasada la presidenta salió anunciando que van a tener una cartera de 25 proyectos por el orden de los 1.200 millones con el BID. Y entonces se mira una desarticulación. ¿Por qué? Porque las reservas siempre tienen que ser su recurso de última instancia. Y usted perfectamente podía haber empezado el proceso de reperfilación de deuda previo a que las agencias crediticias y el riesgo país se incrementara para generar mejores condiciones en cuanto a su proceso de reperfilamiento. Y el quinto, y otra pregunta adicional es el tema, ¿qué van a hacer? ¿Reperfilar o van a reestructurar? Entonces, todas estas preguntas me parece que son claras e importantes dentro de las comunicaciones que ustedes hacen del Ministerio de Finanzas. Y un último punto es, ¿cómo ve el tema del presupuesto cero? Tengo entendido que el Ministerio de Finanzas va a empezar a aplicar tema de presupuesto cero. Sería bueno que comunicaran eso a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿En cuántas instituciones lo piensan implementar en el primer año? Entonces, todos estos temas serán relevantes. Yo creo que el problema que se está teniendo es un problema en la comunicación de las cosas que se están realizando. Yo sí estoy de acuerdo totalmente en el tema del compromiso social que ustedes tienen. Eso no me cabe duda. Pero si la parte fiscal no camina y si se es ineficiente y no se aplican las medidas en los tiempos correctos, eso pone en riesgo sus objetivos de gobierno en el tema de compromiso fiscal hacia futuro. Eso de entrada, ministra, siempre le agradezco su apertura a las discusiones y muchísimas gracias. Es Roberto Lagos. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, responderá inmediatamente de estos consejos comerciales. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente.
El PDF de tunota.com este lunes, Honduras, centro de operaciones del narco en Centroamérica. Un mayor número de plantaciones de coca y laboratorios de drogas son claras señales de los cambios del papel que tiene el país en la región. En lo que va de 2022 han hallado más de 693,000 arbustos. No hay arbustos de coca, de plantas. Sí, no, pero ahí es un pequeño errorcito que ya se va a corregir. Sí, es un errorcito que cometemos generalmente los periodistas. Muy bien. Ahí siempre me tocan a mí las partes sensibles, pero es que yo soy obsesivo cuando analizo un titular. Bueno, este mes el hilo llega al corazón de las familias hondureñas. El hilo, ahí está Miguel Caballero y todo su grupo de jóvenes que están a las 5 de la tarde en Canal 5. En primera plana del PDF de Tu Nota, Glenda, voy con Glenda Ayala, comisionada del Ministerio Público MNP con APREV. ¿Qué es MNP? No, se me ha ido en este momento. Sistema penitenciario no debe ser más una agencia de colocación de empleos. Lo que dice Glenda Ayala, comisionada de CONAPREV. Bueno, son algunos de los titulares que hoy destaca el PDF de tunota.com. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, interesantes las preguntas que ha planteado el economista Roberto Lagos a la secretaria de Finanzas Rixi Moncada y que responde a continuación. Abogada. Bueno, muchas gracias, Roberto, por estar muy atento y muy pendiente para dar seguimiento a lo que ocurre en nuestro país, especialmente en este ámbito. Tomo nota de todas las observaciones, de las preguntas, de los comentarios, de las valoraciones, pero quisiera invitar dos cosas. Lo primero, a que Roberto vea el modelo de Estado que heredamos, a que vea los antecedentes y lo que en 6 meses nosotros hemos impulsado estructuralmente y alrededor, como él dice, también de la política social. Cuando nosotros decimos cómo encontramos el país, siempre se reprende, ¿verdad? Y entonces viene la pregunta que sigue, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta política natural. Es la pregunta política natural, porque uno quiere saber, bueno, claro, esta es la situación de hecho. Esa situación de hecho que usted encontró, ¿cómo la va a enfrentar? ¿Qué es lo que va a hacer? Así es. Y yo quiero decirle a Roberto que lo que vamos a hacer es, o sea, la ruta que ya hemos tomado, los hitos que están marcados, son los hitos de la defensa de la vida, son los hitos de la defensa de la democracia, son los hitos de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente. Esos son nuestros hitos, la defensa del poder del pueblo, la defensa de la legitimidad. Sus preguntas sobre la estabilidad macroeconómica, sobre el crecimiento, sobre la deuda, sobre la recaudación tributaria, sobre el gabinete económico, sobre la política de subsidios, sobre la inflación reducida, y hace una valoración, dice, siendo ineficaces. Y se es ineficiente. No, somos en estos 180 días 100% eficientes, impulsando lo que creemos que debemos impulsar, como gobierno desde la presidencia y como Estado, 100% eficientes. Y porque somos 100% eficientes, pero también porque debemos escuchar la forma como nos ven desde afuera, porque es probable que sí haya un problema de comunicación. Yo le voy a pedir a la producción que ponga 2 gráficas importantes que creo que Roberto, como un economista joven, debe conocer.
para que entendamos lo que heredamos y para que entendamos que el problema del país, que el problema de las finanzas públicas tienen su origen en el modelo de Estado que se escogió, el modelo de Estado que durante 13 años se impulsó, que es el Estado de los fideicomisos y de las exoneraciones, de la corrupción y de la coima. Y ahí usted va a ver lo primero, los privilegios fiscales y su duración en años. En el centro hay una línea punteada en rojo. Esa línea punteada en rojo marca el golpe de Estado. De esa línea punteada en rojo hacia mi derecha están todos los regímenes de exoneraciones que se aprobaron. Fíjese usted ahí, de 2010 hasta la fecha. De mi lado izquierdo están los 18 regímenes de exoneraciones y también está la duración. Ahí tenemos el SOLI con 71 años, el RIT con 50 años, el SIP con 55 años y toda la serie de exoneraciones, de 18 regímenes de exoneraciones que representan anualmente en las cifras oficiales arriba de 40.000 millones de lempiras, casi el 50% de completación del presupuesto de la administración centralizada. Ahí está parte del dinero, ahí está parte de la riqueza. Exoneraciones que en cifra oficial representan más de 40.000 millones, pero que desconocemos la cifra negra, que desconocemos la cifra del tráfico, que desconocemos la cifra de aquello que no se reporta por aduanas, de lo que entra por el mercado negro, en todo lo que son bienes y servicios. Entonces, parte de la explicación de la crisis que nosotros recibimos y que estamos enfrentando con eficiencia está precisamente en esa lámina. Los regímenes de exoneraciones sobre los que el Fondo Monetario Internacional hizo 3 informes de evaluación y esos 3 informes de evaluación fueron declarados documentos secretos. Hoy se publican esos 3 informes porque nosotros como Estado, siguiendo la instrucción de la presidenta, autorizamos al Fondo Monetario Internacional la publicación de esos 3 informes sobre exoneraciones y hoy el Servicio de Administración Aduanera de Administración de Rentas va a subir en su página esos informes para que sean conocidos. Ahí está una gran parte de la riqueza. Si ustedes ven la siguiente gráfica, a ver si la producción ayuda, esa siguiente gráfica nos refleja los privilegios fiscales como promoción de la desigualdad y la inequidad, y se ve ahí y pueden apreciarlo, el 38% de las empresas grandes con ingresos arriba de 500 millones de lempiras no pagan impuestos, ni un impuesto. Eso forma parte de ese régimen y además casi que de por vida, encima de 70 años. Pero generan empleo, al menos. Allá vamos. Todas esas empresas, usted ve ahí, 38% de empresas grandes no pagan impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Todo lo que está sombreado en azul más suave son las empresas que pagan impuestos. En la parte inferior derecha está el total de las empresas, 36.388, que son las que están registradas. De las 36.388, entonces ese 38% no paga impuestos. Yo lo leo así. Mayor de 1.000 millones esa cantidad, sí. Son 77 empresas que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos. Y de 77 empresas que facturan más de 1.000 millones de lempiras no pagan impuestos. 71 empresas que con facturan ingresos de 500 a 1.000 millones tampoco pagan impuestos. Entonces, si usted ve ahí ese 38% de empresas grandes
O sea, ¿cuánto representan para el país anualmente? Es inequidad, es desigualdad. Cuando dividimos el dinero, cuando dividimos los capitales, entonces nos damos cuenta hacia dónde, cuál es la ruta que sigue ese capital. ¿Y cómo compensan al país? Entonces, ¿Cómo lo compensan? usted me pregunta por los empleos. Sí. Bueno, esa gráfica y dejemos ahí esa gráfica. Hay normas constitucionales, hay normas en el Código Tributario, hay ley de responsabilidad fiscal y hay otro tipo de leyes especiales para aplicarlas. Pero todas esas empresas y todos esos regímenes tienen 0 auditorías. La CEFIN nunca tuvo ni ha tenido estructura para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos, dentro de ellos la generación de empleo. Y usted me pregunta, ¿cuántos empleos están generados? Sí, al menos. En ese sector, sí, de acuerdo a esa estadística, 290,000, con lo que exonera, 240,000 más bien, entre creo. todas ellas, 240,000 empleos. Con lo que exoneramos, cada trabajador tiene un promedio de ingresos de 90,000 empiras. Con lo que exoneramos. Esa es la economía y esas son las finanzas y esos son los temas que debemos corregir y sobre los que debemos debatir y debemos discutir. Por eso invito a Roberto No, mire, a no, que lo que usted está diciendo chequeemos. es buena información y está bien el debate. Pero, Roberto, en este momento, sus preguntas más bien Aquí van las tengo anotadas. orientadas a lo inmediato, como por ejemplo, Las tengo anotadas aquí. ¿En qué consiste el mecanismo del justiprecio? Es una pregunta sobre el tema energía, en línea con el tema que interesa a Hansen, que interesa a todos, porque se trata de la empresa pública que hoy está subsidiando a los pobres, que hoy está subsidiando por disposición presidencial, por disposición del gobierno, a la gente que consume menos de 150 kilovatios, pero que vive en zonas más desprotegidas, más marginadas y con menos ingresos. Se trata de esa empresa pública que constituye un patrimonio nacional. Y cuando él dice, Ministra, ¿cómo explica Justiprecio? ¿Cómo explica Justiprecio? Porque la verdad que Roberto debería estar aquí para hacer otro frente a frente con él, porque tengo anotados 12 temas de los que mencionó. 12 temas solo permítale que No, intervenga él me debe permitir a mí porque yo le voy a responder a él. Justiprecio está en la Constitución, hay que ir y buscarlo ahí. Son conceptos desde los años 80, equivale a precio justo. Sobre contratos, ¿qué tipo de contratos tiene el ENE? La ENE tiene contratos que aunque han cumplido el rito, han cumplido la solemnidad, han cumplido la instrumentalidad en el Congreso porque se han llevado a cabo con todo el procedimiento, pero como dije antes, su esencia, no todos, pero la mayoría tienen esencia corrupta, tienen esencia de lesividad. Son los precios más caros de la energía de la región centroamericana y no solo son los precios más caros, están exonerados. Si no fuera por la exoneración, serían aún más caros. Mientras en Estados Unidos, donde usted está, la energía eólica, la energía solar, en todos los estados tiene un promedio de costo de 2 centavos. Aquí vale 18 centavos. Entonces, Ministra, cuando se habla de justiprecio, cuando hablamos de justiprecio, hablamos de un concepto constitucional. Usted pregunta sobre... Ministra, pero ¿cuál es el Esto usted ya habló. no, déjelo, tenés un minuto. ¿Cuál es el concepto? Yo voy a responder. Y después tenés un minuto, Voy a Roberto, responder. y luego viene la ministra. Tenés un minuto. No, es que, ministra, yo estoy de acuerdo que los precios de energía son los más caros de la región y estoy de acuerdo en lo que deben hacer ustedes con respecto a la renegociación de los contratos. Lo que le estoy diciendo, básicamente, o mi pregunta es, ¿en qué consiste el justiprecio desde la perspectiva económica? Hay un tema de economía del derecho. Entonces, ¿ustedes qué piensan incorporar en ese justiprecio? ¿Piensan incorporar el costo de la planta? ¿Piensan incorporar el costo del contrato al momento de aplicar el mecanismo? Yo no es que estoy en contra que ustedes apliquen el tema de la reforma desde la perspectiva que ustedes tienen. Ustedes tienen el derecho de aplicarla, pero tienen que dar claridad en qué consiste el mecanismo. Si no dan claridad en lo que consiste el mecanismo del justiprecio, y si usted solo me dice qué es lo que sale en la Constitución, entonces usted pierde credibilidad en los mercados, ¿verdad? Y adicionalmente aleja la inversión extranjera. Entonces,
lo que queremos es que nos explique, bueno, si Justiprecio consiste en esto y considera estos y estos A, B, C, D, E, F elementos. Y entonces ese mecanismo es importante. Si no se tiene, está bien, pero hay tiempo para poder realizarlo y para poder elaborarlo. Y eso, créame, que le va a ayudar muchísimo de cara a su planificación en el tema de energía. Justiprecio es precio justo. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Cuando uno evalúa una empresa, cuando uno evalúa un activo, lo evalúa integralmente, no lo evalúa parcialmente. Evalúa la inversión total, la inversión en bienes, la inversión en servicios. Evalúa todos los costos completos. ¿Quién lo va a hacer, la justicia o el ejecutivo? Lo está haciendo el ejecutivo, lo está haciendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Están en los 60 días de auditoría de estas 28 empresas y de estos 28 contratos, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de sus tasas de retorno, desde la perspectiva del número de contratos que llevan, si es primer contrato, si es segundo contrato, están haciendo una evaluación integral, una evaluación justa. Una evaluación justa, ¿para qué? Para tratar de encontrar una alternativa justa que permita que los hondureños paguemos un precio justo por la energía, que no es posible que si en Estados Unidos cuesta 2 centavos, que si en la región centroamericana cuesta 9 centavos, en Honduras cueste 18 centavos, y que tenga además exoneraciones totales, que tenga además que se pague potencia firme en plantas que no la entregan, que se pague un 10% de incentivos adicionales y que se pague además un incentivo especial temporal, como el que se inventaron en el Congreso de la República, que tuvo dictámenes técnicos en contra, pero que lo metieron en los contratos y que eso ha ocasionado un perjuicio económico a la empresa. Solo permítame unos segunditos. Las otras, para que me las responda si tenemos tiempo, después de la pausa, porque tengo unas pausas atrasadas. Miren, tenemos años de conocernos. Ella siempre ha aceptado mis invitaciones, porque sabe que viene a ser consultada por un periodista que no tiene agenda oculta. Ella sabe que mis preguntas, ella siempre las tolera. Yo puedo disentir algunas veces de ella, pero en ningún momento esas preguntas llevan como objetivo manipular una realidad. Simplemente, y aquí estoy hablando por Roberto Lagos, ese asunto del justiprecio es uno de los más sensitivos para los empresarios hondureños y para los Estados Unidos. Por lo tanto, Roberto le dice, explíqueme cómo es que ustedes conciben el término justiprecio. Yo no veo mala intención de Roberto, sino un economista que vive y trabaja en Estados Unidos que quiere conocer el punto de vista de una importante funcionaria. Y así yo lo veo bien, Renato. A mí no me molesta. Y si es un economista joven, mucho más, porque tienen un gran futuro por delante para mucha gente que ve en este momento, ella viene aquí y se somete a nuestras consultas porque cree que somos comunicadores honrados, que no vamos aquí a manipular cosas para afectar a nadie, a un gobierno. Simplemente lo que queremos saber y que nos rinda cuentas, no a uno, sino a toda la gente. Y lo hago con y es lo que está haciendo ella hoy, esta mañana. Hay un asunto de la inflación que me pareció muy bien la pregunta. Primero, un detalle de cómo se van a gastar esos $1,000 millones del Banco Central. Roberto pidió, queremos un plan, ¿cómo es que van a ejecutar esos $1,000 millones? Y algunas otras cosas que según Roberto conducen a la inflación. El problema, Roberto, que si no aprovecho los próximos minutos, no le voy a preguntar sobre esa percepción que hay que será la próxima magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así que ese es el lío que tengo y que vamos a ver cómo lo resolvemos en los próximos sobre minutos. Los 1,000 millones. Y si no, que me vaya consiguiendo unos 5 minutos, sobre por favor, el productor. Sobre los 1,000 millones rápidamente. No, pero primero la pausa, Okay. Bueno, Roberto, te dejo. Muchas gracias, Roberto. El asunto de la inflación, ¿me lo puedes plantear en unos 15, 20 segundos?
Bueno, ya perdimos la comunicación con Roberto Lago. Bueno, pero sobre el comentarios tema de finales. la inflación, Sí. yo creo que es importante hacerse de todas las fuentes. Yo publiqué un informe de fuente Fondo Monetario Internacional, porque ahí aborda la situación de la inflación en el mundo entero, como producto de la crisis internacional, y además hace recomendaciones a las Al menos distintas un economías. 60% incide el factor internacional. Y los 1.000 millones, ¿tendremos un plan Claro, de cómo lo ejecutará? Claro, y ese plan, qué lástima que Roberto no pudo ver mi presentación en el Congreso sobre el presupuesto modificado, porque ahí se dio a conocer gran parte del plan de inversión que se va a publicar, pero solo resumido. Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sector energía, 15.000 millones. Gracias, Inversión. abogada. Gracias, le interrumpo porque ahora tenemos una maquinita que corta automáticamente.